Amigos, buenas tardes. Continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante para cuidar nuestra salud. El tema de hoy es daño hepático inducido por fármacos. Los medicamentos en general son seguros, pero recuerden que deben estar indicados por su médico. Y si opta por terapias alternativas como la herbolaria, consulte a su médico especialista, sobre todo cuando el paciente tiene enfermedades crónicas. Para lo cual tenemos como invitado al doctor Juan Francisco Rivera Ramos, gastroenterólogo y hepatólogo del Hospital Español de la Ciudad de México, quien nos platicará sobre este tema. Y al final, pues podrán hacer sus preguntas sobre alguna duda. En la coordinación de preguntas y respuestas está el doctor Jorge Luis Po, internista hepatólogo clínico y director médico de Amigo, de la clínica también REMED, Ciudad de México. Le dejo la palabra al doctor Jorge Luis Po, que nos ampliará la presentación. Por favor, doctor Po. Pues muy buenas tardes, encantados de estar nuevamente con ustedes y tener a nuestro buen amigo, el doctor Juan Francisco Rivera Ramos. Déjenme comentarles que él ha estado con nosotros desde hace muchos años y forma parte de nuestro grupo de profesores del aula educativa, desde que estábamos en las conferencias presenciales, porque ahora hemos pasado al mundo virtual, ¿no? Entonces, él siempre ha sido un gran entusiasta y colaborador de Amigos del Hígado en los cursos en la Ciudad de México y en los cursos que hemos tenido congresos nacionales de patología. Así es que yo quisiera preguntarle a Juan Francisco por qué eligió este tema. ¿Por qué consideró que era relevante este tema? Porque desde luego él ha cubierto otros temas en otros años. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con los amigos del Grupo Amigo. Gracias, Hortensia. Gracias, Jorge Luis. Sí, ha sido un placer presentarme con ustedes desde que estábamos en el Hotel Diplomático, un hotel que además para mí tiene doble significado porque es el hotel de los taurinos y a mí me gusta la tauromaquia. Incluso formo parte de la unidad de trauma taurina de la Plaza de Toros México. Este tema del daño inducido por fármacos lo escogí porque es más frecuente de lo que creemos y tenemos más pacientes que tienen lesiones por daño hepático por fármacos aún prescritos por algunos médicos. Entonces, esa es la razón. Es un tema interesante, es bonito, y lo vamos a tratar de hacer muy aterrizado para que todos nuestros amigos lo entiendan bien. Probablemente cada mes, pero algunos cada semana, vemos un caso de paciente con daño por medicamentos. De manera que va a ser muy interesante esta ponencia. Les invito a todos a que preparen preguntas y comentarios, las cuales pueden enviar directamente a Hortensia o al área de preguntas del Facebook Live. Entonces, te comparto la ponencia para iniciar. Sí, ¿Listo, doctor? Listo. Adelante. Bueno, pues vamos a hablar de DILI, que en inglés significa Drug-Induced Liver Injury, daño hepático inducido por fármacos en español. Y bueno, pues lo presenta un servidor. Adelante. Vamos a recordar un poco que el hígado está formado por esta cuestión anatómica de entrada de venas y arterias que se van uniendo y van formando después capilares. Y esto tiene mucho que ver con la circulación de lo que viene del intestino hasta el hepatocito que vemos ahí a la derecha de la imagen. Es el hepatocito con esa forma hexagonal clásica.
¿Y por qué es importante? Porque lo que viene del intestino, lo que consumimos, lo que comemos, inmediatamente va a afectar a nuestro amigo el hígado. Así que esto es importante recordar, que tenemos conexión con el aparato digestivo constantemente, para entrada y salida de algunos medicamentos y medicamentos degradados. Siguiente. Hay que recordar que el hígado tiene como funciones importantes la hemostasia, producir factores de coagulación en una cascada de la coagulación, el producir factores anticoagulantes para que no hagamos trombos, y produce ciertas hormonas que son precursores de hormonas verdaderas y que modifican nuestro metabolismo, en especial el metabolismo de la grasa, que por eso ahora se llama hígado graso de origen metabólico. Y lo más importante, la detoxificación, sustancias endógenas y exógenas que vienen de fuera, que vienen y nos hacen daño. Adelante, eso. Hagamos un poco de historia. ¿Desde cuándo sabemos que el hígado puede ser dañado? Bueno, recordemos que el hígado desde la antigüedad fue visto ya dañado por Erisistratus de Alejandría, pero hay que recordar que la glándula hepática no tiene un nombre verdadero. La glándula hepática tiene un nombre que se da en base a un platillo que servían en la época romana y griega antigua, donde era un cerdo o un ave adornada con muchos hígados, con muchos higos, perdón, y a ese platillo se le llamó hígado. ¿Y desde cuándo sabemos sobre los daños al hígado? Sabemos de hongos que desde épocas ancestrales hacían daño al ser humano lesionando al hígado, las hepatotoxinas derivadas de los hongos. En la época del emperador Claudio, este emperador murió intoxicado por estos hígados y él fue el que durante su época se advirtió de esta patología que podíamos tener. Siguiente. El objetivo es recordar las definiciones actuales de lo que es el síndrome de Dili o de daño hepático inducido por fármacos, y la terminología relacionada al mismo, esquematizar los abordajes de causalidad, qué lo causa, y de patrones bioquímicos levemente, identificar las causas más frecuentes, mostrar los factores de riesgo y de mortalidad relacionados y reconocer la utilidad de la histología, de lo que el hígado es, ese hexágono que estábamos viendo inicialmente. Siguiente. Hay muchas formas de actuar del hígado en donde se meten sustancias, se producen ácidos grasos, se unen a ácidos biliares, hay una forma de desintoxicar, se forma la bilirrubina y durante todo ese proceso, todo lo que comemos puede afectarnos. La definición, sí, estábamos bien. La definición de lesión hepática idiosincrásica, es decir, que no sabemos la causa, inducida por drogas, DILI, es una lesión hepática causada por un genobiótico, es decir, un agente que tiene vida o que tuvo vida antes de ser consumido y o una droga derivado de esto, hierba o suplemento dietético, cuando todas las demás explicaciones razonables para dicha agresión se han descartado. En 1860 se vio que la gente que estaba cerca de plantas donde se producía fósforo o los animales de estas personas en las granjas aledañas consumían ese fósforo, hacían hígado graso agudo. Esto ya es, digamos, la primera documentación de un fármaco o de un medicamento, de un químico que nos hace daño al hígado. Pero en 1794 ya se había hecho una descripción por Bank que describe la relación de enfermedad hepática y arsénico. Tan es así, y lo sabemos, que en la historia tenemos la historia de Sócrates, de Napoleón, que fueron envenenados con
arsénico. Esto es lo que le causó sus malestares a Napoleón, que finalmente desarrolló un cáncer de páncreas y por eso siempre ponía la mano ahí porque le dolía en el epimesogástrico. Siguiente. Aquí vemos algo de lo que es la modernidad. El consumo de muchas píldoras, muchos medicamentos prescritos médicos, prescritos por autorreceta, porque lo consulté en internet, porque y esto me va a ayudar, y la gente dice que esto es muy bueno. Y digo, hay cosas que no son trascendentes, por ejemplo, el que la gente tome agua caliente con jugo de limón en las mañanas para limpiar su organismo. Bueno, el ácido cítrico, ya sea en agua caliente o fría, no va a cambiar su formulación y no nos va a hacer más beneficio, más daño que el que nos puede hacer la vitamina C, pero el agua caliente pues estimula un poco el movimiento del tubo digestivo y a lo mejor para la gente que tiende un poco al estreñimiento puede ser benéfico. Pero el hecho es que de repente se consumen muchos, nos pasamos en el número de medicamentos en una receta y estamos recetando más de 8, que se supone que es lo ideal, pero a veces medicamentos no, entonces pueden ir con siguiente, pero esta imagen, por favor, la siguiente, que es lo que hoy día está muy de moda. Y tal cual lo pongo con ese nombre, que es el Herbalife Nutrition, que se supone que es un, y dice ahí, alimento equilibrado. En ningún momento dice que sea un medicamento para un mejor beneficio de la salud, aunque se supone que todos los concentrados herbales que tiene el Herbalife nos ayudan, en algunos casos, a bajar de peso. Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Siguiente. Por lo anterior, es principalmente un diagnóstico, el de Dili, de exclusión basado en evidencia circunstancial. El patrón colestásico de Dili presenta una mejor tasa de supervivencia general si cuando se atora la bilis en el hígado, porque hay otras formas de presentarse, pero esto nos da un mayor riesgo de desarrollo de enfermedad hepática crónica cuando la bilis se detiene mucho tiempo dentro del hígado. En la mayoría de los casos, el cuadro del paciente mejora con el simple retiro del medicamento que creemos responsable del daño o que sabemos de facto que es responsable del daño. La hemodiálisis y el trasplante deben de considerarse solo para casos selectos. No se ha probado la eficacia de otras terapias. Y hay una fórmula que se llama cálculo de R, que desde 1989 existe por el Consejo de la Organización Internacional de Científicos Médicos, que se define como la elevación de la alanino transferasa, de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina directa, donde si dividimos a la fosfatasa alcalina entre la enzima, tenemos entonces más de 2 veces, tenemos el daño seguramente. En la siguiente imagen tenemos al doctor Hans Popper, que nos decía, la lesión hepática idiosincrática es inducida por drogas. Es decir, esa lesión hepática que no conocemos porque está inducida, es inducida por drogas. Y decía él en los años 60 que los más frecuentes eran aquel anestésico que se llamaba alotano, la isoniazida que se utiliza para combatir la tuberculosis, la carbamazepina que se utiliza para muchas cosas en el sistema nervioso central, la fenitoína que también se utiliza para control de las convulsiones o difenilidantoína y la alfa-metildopa que se utiliza para controlar la tensión arterial. Y desde entonces Hans Popper decía, bueno, la lesión hepática idiosincrática que no encontramos, pero algunos pacientes están tomando estos medicamentos y se ha visto que se relaciona con ellos. Fue de los primeros en advertirnos sobre el daño hepático inducido por fármacos. Siguiente. Entonces, el daño hepático se va
a formular en diferentes pasos metabólicos, donde va a haber un daño finalmente al hepatocito, interfiere con todos estos sistemas de detoxificación, citotoxinas, cisteínas que tiene el hígado y ligandinas para evitar su daño. Siguiente, por favor. La lesión idiosincrásica inducida por drogas es una reacción adversa, poco frecuente, que puede llevar a la ictericia, a ponerse amarillo, a la insuficiencia hepática, donde las enzimas hepáticas están alteradas, donde ya hay encefalopatía hepática, donde puede haber estado de obnubilación completo, donde puede haber coma o incluso la propia muerte. Incluidos dentro de estos están los antimicrobianos y los suplementos dietéticos o de hierbas. Los antimicrobianos y todos los fármacos deben de ser supervisados por un médico que sepa farmacología, que nos indique que a través de el conocimiento de la farmacocinética y la farmacodinámica, es decir, de cómo se comporta un medicamento en el organismo, podamos decir hasta cuándo lo podemos usar y cuándo lo tenemos que detener. Siguiente. El doctor Hy Zimmerman trató de hacer una definición de principios de Dini y entonces puso entre el inicio la fisiopatología de lo que pasaba y luego el cómo establecer un diagnóstico. Así el doctor Hy Zimmerman fue el primero en investigar farmacocinéticamente, es decir, cómo se comportaba el medicamento, cómo era su movimiento y su farmacodinamia a través del hígado, del laboratorio de nuestro organismo, que es el hígado. Siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos de hepatotoxicidad y sus bases fisiopatológicas? Es decir, ¿por qué forma, por qué manera nos hacen daño? Bueno, pues hay varias formas hasta llegar a la lesión hepatocelular. Lo primero es que se mantenga la bilis estacionada dentro del hígado y poco a poco va dañando a las células hepáticas. Siguiente, por favor. Tenemos dentro de la bilis al pigmento biliar, a la inflamación portal, a la necrosis hepatocelular, el daño donde se mueren hepatocitos, destrucción de los ductos hepáticos, colangitis, inflamación de los conductos intrahepáticos, peiliosis, donde hay una infección o empieza a haber una infección, hay hipersensibilidad, a veces algunos comportamientos más fuertes en algunas personas que en otros, y también depende de nuestra herencia. Hay quienes son acetiladores lentos, hay quienes son acetiladores rápidos, y esta acción bioquímica nos hace tener más daño si somos acetiladores rápidos o menos daño. Y la bilirrubina se comporta como agresiva cuando sube más de 3 a 10 veces, y entonces nos da una lesión que puede ser no reversible. Y el colesterol también muy alto, en especial la variante de colesterol que son los triglicéridos, nos pueden hacer un daño cuando los peroxisomas hepáticos producen una gran cantidad de estos. Siguiente, por favor. Tenemos una larga lista de medicamentos asociados a lesión colestática, es decir, que se detiene la bilis dentro del hígado, desde antimicrobianos, como los antifúngicos, los que van contra los hongos, principalmente hay unos muy agresivos como la grisofulvina, el itraconazol, el ketoconazol, que había desaparecido del mercado y ha vuelto por su daño tan importante, el tiabendazol, las cefalosporinas, los macrólidos, pero los macrólidos son muy utilizados hoy día, en especial desde la aparición del Helicobacter pylori para eliminarlo, como lo es la claritromicina, las quinolonas, en especial la ciprofloxacina y la norfloxacina, pero la levofloxacina, la monofloxacina, que utilizan cada día, pueden hacer daño cuando se utilizan por más de 7 días. Normalmente en los tratamientos de los urólogos se utilizan mucho más de tiempo del debido, es decir, 2 semanas, 3 semanas, a menos dosis después de 3 semanas, pero finalmente nos pueden dar un daño hepático. Las penicilinas, que cada vez se utilizan menos, la amoxicilina con clavulanato, que se utiliza mucho y sobre todo en los niños,
y que a veces solo quitando el fármaco ya se componen, porque los niños también pueden tener DILI. La diclosaxilina, la fioxacilina, la oxacilina y los antiinflamatorios que se utilizan todos los días en el mundo. El venoxaprofeno, que es el que más daño puede hacer. Luego viene el celecoxib, pero esto es lo que se llama un antiinflamatorio COX-2 selectivo, que nos hace poco menos daño. Pero el diclofenaco, que es tan utilizado, el ibuprofeno, la indometacina, si se utilizan a dosis muy altas pueden darnos daño. El infliximab. Los anticonvulsivantes, como ya habíamos mencionado, los anticonvulsivantes como la fenilantoína, la carbamazepina, los agentes cardiovasculares para regular la presión, que son inhibidores de la enzima angioconvertasa, captopril y fosinopril, los ARA2, que se utilizan también para la presión, el irbesartán, y algunos diuréticos pueden darnos daños. Las estatinas, la pravastatina, y en el 2018, en enero, la Organización Mundial de la Salud nos dijo que la atorvastatina también nos hacía daño, y que lo mejor para tratar a pacientes con hígado graso era utilizar la rosuvastatina y en especial el bezafibrato. Los esteroides anabólicos, y dentro de los esteroides anabólicos existen los anticonceptivos orales, el danazol para los quistes mamarios, el estradiol, el tamoxifeno, el alopurinol, que se utiliza mucho para controlar el ácido úrico en los pacientes con gota. Hay nuevos agentes para esto, pero no han sido tan efectivos, o por lo menos no en todos los pacientes. Y lo más importante viene el HART, los remedios herbales que nos hacen tanto daño, que no podemos definir a uno solo, porque generalmente vienen mezclados. Siguiente, por favor. La nitrofurantoína, el furacin, que utilizaban tanto las abuelas y las mamás. Las tetraciclinas, eso se ha sabido desde siempre, se decía por los antiguos maestros que alguien que ha tenido hepatitis no puede volver a tomar nunca en su vida tetraciclinas. Y algo muy importante, tampoco tomarlas con lácteos porque se asocia al calcio de la leche y ya no funciona. El trimethoprim sulfametoxazol, el Bactrim, que cada vez se usa menos, aunque ahora en algunos tratamientos oncológicos viene nuevamente utilizándose. La rifampicina, que se usa poco, pero puede producir daño. Y en general, algunos sedantes como los barbitúricos, que casi no se utilizan, excepción del fenobarbital, que se utiliza mucho para trastornos mayores de tipo mental o para pacientes que tienen una deficiencia donde tienen un síndrome de Gilbert, donde se ponen amarillos cuando se desvelan, cuando ayunan, y entonces tienen por una deficiencia de alfa-glucuronil transferasa 6, y los barbitúricos actúan como un agente inmunomodulador que lleva a la destrucción del exceso de las bilirrubinas. La imipramina, la amitriptilina, es decir, medicamentos que inhiben la recaptura, y la sertralina, pero aunque la sertralina la usamos cada vez más en gastroenterología para controlar la ansiedad de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y los inmunosupresores que se han utilizado y que se utilizan en hepatología, como la azatioprina, el Imuran, la ciclofosfamida, la 6-mercaptopurina. Y dentro de los anticoagulantes, la heparina, pero la de bajo peso molecular y sintética hoy día no es tan agresiva. El clopidogrel puede serlo, la warfarina. Y ojo con los nuevos anticoagulantes, como el roxaban y estos derivados, porque estos no tienen antídoto además, entonces hay que esperar a que se desechen totalmente. La cimetidina y ranitidina, bueno, estas fueron descubiertas por James Black, cimetidina cuando trabajaba en SmithKline & French, y la ranitidina que lo hizo ser el dueño de Glaxo, y luego finalmente GlaxoSmithKline. Y él también inventó el propranolol y muchos otros medicamentos. Pero bueno, hoy día cimetidina y ranitidina no existen en el mercado. Los hipoglucemiantes pueden producir alteraciones en el hígado, aunque la metformina de liberación prolongada a sacar el exceso de triglicéridos dentro del hígado. La pioglitazona ha ido y venido, se ha considerado tóxica, se saca del mercado, se vuelve a traer.
En fin, las glitazonas en general pueden producir, sí, hipoglucemia, pero también pueden producir hepatotoxicidad muy importante. Por eso es que han salido del mercado, a pesar que después regresan. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos muchos otros medicamentos y fármacos que nos van a dar muchas alteraciones en la coagulación, en las alteraciones cerebrales a nivel de receptores serotoninérgicos, que nos van a dar cambios positivos para el estado mental, pero para la salud mental, pero nos van a afectar al hígado. Y ahora, siguiente, vamos a entrar de lleno a lo que más daño nos hace. La herbolaria. Y la herbolaria se practica desde tiempos ancestrales en el mundo. Culturas milenarias siguen llevando a cabo el tratamiento de sus padecimientos a través de la herbolaria. Y México ha demostrado ser un país, como Latinoamérica en general, amante de los chinos. Nos gustan los palitos chinos, nos gustan la comida china, las damas chinas, nos gusta el COVID chino y el té verde chino. El té verde es uno de los casos más frecuentes de daño hepático, incluso en el Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas se han llegado a trasplantar pacientes que con una sola taza consumida de té verde han hecho insuficiencia hepática fulminante. Siguiente, por favor. Se ha publicado en revistas de gran prestigio, como la revista de Gastroenterología de México, de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que hay hepatotoxicidad de medicamentos para el tratamiento de la obesidad. Este artículo de la doctora Yolanda Méndez causó mucho revuelo y se hizo en conjunto con gente de Perú y de León, Guanajuato, y fue uno de los primeros que advirtieron en México sobre el daño que podía hacer la herbolaria al mezclar demasiadas hierbas que muchas veces ni siquiera conocíamos cómo funcionaban. Siguiente. En el Journal of Hepatology también tenemos un artículo directamente hecho contra Herbalife que dice adelgazando a todos los costos, es decir, económico y de salud. Herbalife induce daño hepático. Entonces, se hizo una campaña desde estas épocas, estamos hablando desde el año 2006, más o menos, cuando la gente tomó conciencia de esto, y se empezaron a hacer investigaciones en diferentes partes del mundo sobre Herbalife, concretamente. Siguiente. En Liver International tenemos otro reporte de casos donde hay una compilación por daño hepático, por hepatotoxicidad, por herbolaria, por exceso de hierbas mezcladas en una sustancia. Y esto es directamente dirigido hacia Herbalife. Siguiente. Bueno, aquí hay una marcha en los Estados Unidos donde hablan sobre que causa daño a su salud, aunque no hablaban de qué producía. Ahí abajo pueden ustedes ver las bolsas de dinero que Howie, el inventor de esta sustancia, de este sistema piramidal, lo tenía para ganar dinero, y la gente se quejaba de que podía dañar la salud, aunque no sabían exactamente cómo. El público general empezó a protestar porque gastaban mucho dinero. Hubo gente que gastó $6,000 más o menos mensuales hasta llegar a los $50,000 para lograr un beneficio de pérdida de peso, lo cual no se logró. Siguiente. Aquí tenemos a estos paisanos mexicanos en la ciudad de Chicago en el año 2016 protestando contra Herbalife para que les devolvieran el dinero. Estos son los familiares, no los que estaban a dieta, pero de todas maneras, ni familiares ni pacientes lograron adelgazar. Todos se mantuvieron gorditos, pero sin dinero. Siguiente, por favor. Aquí está esta mujer hablando de que su marido no bajó ni 1 gramo y perdió más de $6,000. Y por eso protestaba para que Herbalife le devolviera su dinero. Y alegando que ella había comprado este medicamento para que su marido bajara de peso. Aclaremos, Herbalife nunca dijo
yo soy un medicamento. OmniLife tampoco lo dijo, pero la mezcla de sus hierbas nos hace daño. Si conocemos la herbolaria ancestral del Perú, de China, de México, entonces podríamos nosotros saber cómo utilizarlo. Pero el Códice Vaticano, que quería rescatar nuestro presidente, y el Códice Mendocino, que tienen muchos datos sobre la herbolaria, no están a disponibilidad. El conocimiento de la herbolaria mexicana ha sido ya pasado de forma tradicional de una persona a otra, de padres a hijos, de abuelos a padres a hijos, a nietos, y se sigue utilizando, y algunas hierbas está bien conocido su beneficio, pero no la mezcla de todas ellas. Siguiente. Aquí esta mujer se queja de que ella inscribió a su marido, que está atrás de ella, para que bajara de peso al consumo de Herbalife. Y después de 8 meses y de un gasto de más de $50,000 en todos los productos Herbalife, nunca bajó de peso. Y entonces, después se supo que el marido tenía insuficiencia hepática por esta herbolaria, y de eso no se quejó, sino de que quería que los llevaran a la corte y que le devolvieran los $50,000 que había invertido porque su marido no tomó estos suplementos. Bueno, a lo mejor sí los tomó y no bajó de peso. Siguiente. Entonces, pues dice Herbalife, ¿quiénes somos? Después de que los atacaron en todo el mundo. Nosotros somos una compañía de venta directa establecida a nivel global. Sí, bueno, establecerse a nivel global pueden ser los que fabrican camas para perros, los que fabrican correas para perros, pero la herbolaria no está regida en este caso, autoridad no sabe cuál es el producto, todas las de momento alimenticio, debe ser alimento, y ese suplemento no hay ningún artículo, cajas de peso, no hay ningún artículo que más de 20 hierbas en una misma receta no nos va a hacer daño al hígado. Muchos artículos que han demostrado toxicidad. Existen algunas hierbas muy conocidas. La escopa, muchas partes de las regiones asiáticas para mantener sano el riñón, en teoría. El Citrus auratusum, que en México existe como Citrus aurapente, en la región de Oaxaca, se ha dicho que sirve para bajar de peso. La Prumus persica, es decir, la pera pérsica, o pera, también se supone que ayuda a tener un mejor metabolismo, y que en general también van a ayudar estos fármacos que están aquí a la izquierda a quitar dolor abdominal, a producir abortos, mejorar el asma, producir un daño contra la fiebre, la van a controlar. La realidad es que casi todos son hepatotóxicos y no nos dan ninguno de esos beneficios. En estas plantas que dicen que además ayudan a promover el aborto, en algunos casos las ponen como protectoras contra el aborto. En algunos casos también se da como esta pera pérsica como un tratamiento para la disentería, para el dolor abdominal, y esto no está probado de ninguna manera, ningún estudio científico, aunque ahora, hace un par de años, el Instituto Politécnico Nacional inició una campaña dentro de sus científicos para averiguar de la herbolaria mexicana qué sirve y para qué sirve y dónde interactúa y cómo es que puede causar daño o beneficio. Siguiente.
Los reportes de daño hepático han ido aumentando en el mundo. Hay un registro que se llama DILING, que es las notas sobre información de daño hepático inducido por drogas, y en el 16% de los casos vuelve a aparecer Herbalife y Oxy Elite, que no hay en México, y los productos Pro, y recientemente OmniLife. Esto porque producen daño hepático que normalmente se revierte al dejar los productos, pero si se han tomado durante más de 10 meses, a veces no es reversible ese daño hepático y el paciente queda con daños como cirrosis hepática. Siguiente. La histología en la causalidad del DILI. ¿Qué parte dañamos en el hígado? Lo más importante es lo que está en el fenotipo donde hay necrosis hepática aguda. El paciente empieza a tener alteraciones de las células plasmáticas y tiene alteraciones de la interfase para poder degradar los daños. Y esto lo comparten algunos fármacos como la didramina para el mareo, algunos otros como la nitrofurantoína que ya habíamos mencionado, algunos esteroides anabólicos. Los esteroides anabólicos, siguiente, los esteroides anabólicos en la columna de la derecha nos causan un daño muy importante. Se usan para tratar de hipertrofiar el músculo, para hacerlo más fuerte en la gente que entrena y come pechugas de pollo en abundancia para estar muy fuertes. Bueno, todos estos medicamentos que en teoría nos van a hacer un beneficio, que están aquí en su lado derecho, pueden dañarnos en forma importante. Y inclusive algunos medicamentos que pues, se usan poco, pero como el Bactrim que ya hemos mencionado al principio de la plática. Y lo más importante es que se produce, todo el daño empieza por hepatitis colestásica. Si afortunadamente la colestasis fuera mucha, el paciente se pondría amarillo y consultaría rápidamente a un médico o a un hepatólogo para que le dijera qué es lo que está pasando. Entonces, la histología que se va dañando en diferentes partes nos altera la inmunidad del hígado, nos altera la regeneración y se empiezan a formar nódulos, es decir, algunos fármacos y sobre todo la herbolaria pueden llevarnos a cirrosis hepática. Siguiente, por favor. Los patrones de daño hepático son el colestásico en el 18.9% de los pacientes y solo se acumula la bilis. El daño hepatocelular en el 54% de los pacientes con DILI y una combinación de colestásico con daño hepatocelular, es decir, daño directo a la célula base, al hepatocito, de forma mixta, que es el 26%. Estos son los patrones entonces que tenemos: daño hepatocelular, daño colestásico, daño mixto, pero el que puede llegar a verse o a manifestarse es el daño colestásico. A veces la gente tiene daño hepatocelular por mucho tiempo y no se da cuenta o ya olvidó que tomó por muchos años cierto medicamento o cierto producto milagro para embellecer, para rejuvenecer o para adelgazar. Lo cual no sucede si no hacemos ejercicio, tomamos agua en suficiente cantidad y comemos sanamente. Siguiente, por favor. ¿Cuándo hace más daño el daño hepático inducido por drogas? Bueno, cuando tenemos más de 50 años, cuando nuestra albúmina está abajo de 3.5, cuando tenemos un índice internacional de coagulación prolongado de más de 2, cuando hay presencia de enfermedad hepática crónica. Esto incluso se presentó en el curso de posgrado de gastroenterología del 2016 en Mazatlán, Sinaloa, ya hace 5 años de esto. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? En la mayoría de los casos se espera que el cuadro mejore con el simple retiro del medicamento responsable del daño. Sin embargo, se ha visto que algunos pacientes mejoran incluso sin suspenderlo. Es decir, hacen colestasis, no es muy importante, el paciente lo sigue tomando, alguna vez se sintió un poco mal, mareado,
A veces nota como que se ha pintado de amarillo, pero luego desaparece y lo sigue tomando. Entonces mejoran absurdamente sin suspensión y cambian de daño colestásico, de acúmulo de bilis, al daño de la célula hepática. Siguiente. De acuerdo a lo que tenemos en los resultados, primero hay que tener la sospecha como médicos de que un fármaco nos puede hacer daño cuando hemos descartado que en las pruebas de funcionamiento hepático pudiera haber otro factor aledaño. Se puede sospechar. En un estudio hecho de 65 sospechosos, 53 casos tenían DIVI y de estos la mitad eran hombres en una edad promedio de 47 a 48 años. Las manifestaciones clínicas variaban desde cansancio, un poco de ictericia, somnolencia, lentitud al pensamiento y drogas que supuestamente eran administradas en forma terapéutica, pero que en realidad eran productos milagro que hacían tanto daño. Siguiente. Si hacemos un estudio entre la dosis entre la aminotransferasa y buscamos lo que se llama el factor R, por ejemplo, en rifampicina, acetaminofeno, tenemos que encontramos un daño importante de la rifampicina en el 8% de los casos y del acetaminofeno en el 35%. Pero a veces se suman varios fármacos y entonces aumenta la mortalidad. Y esto hace que se sume a la del acetaminofeno. Entonces tenemos una incidencia de hospitalización que va de todos los pacientes intoxicados por fármacos, 3.2, sí, 3 o 4 personas de cada 100, y que han tomado el producto por 60 o 90 o más días. El 19.9% son los que se van a poner más enfermos. Aunque, repito, hay gente que con una sola taza de té verde chino ha producido insuficiencia hepática fulminante, al igual que lo que se usaba antes del hongo chino para adelgazar. También esto ha causado problemas importantes. Siguiente. ¿Cuáles son los factores que aumentan la mortalidad? Bueno, si el paciente ya tiene cirrosis, aumenta su índice de daño en un 2.7%. Si se tienen más de 60 años, aumenta un 2.16% más. Si se tiene virus de la inmunodeficiencia humana, aumenta 2.1% más. Y aquí hoy día podríamos pensar que también el coronavirus puede tener este índice de 2.1 en relación al virus de la inmunodeficiencia humana o incluso mayor. Si tenemos alteraciones, tenemos enfermedad renal concomitante o tenemos enfermedad pulmonar concomitante crónicas, entonces aumenta notablemente. Si sumamos en cirrosis, que los pacientes pueden llegar a insuficiencia renal, que tenga 60 años, que pueda tener, olvidemos el virus, pero que pueda tener ya daño renal crónico y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aumenta notablemente el daño a más de 6.6%, 7%. Y la tasa de mortalidad es entonces más elevada en pacientes con cirrosis hepática de cualquier etiología, en pacientes adultos mayores, en enfermedades concomitantes y que utilicen acetaminofén, y pacientes tratados por otras causas más comunes y los que consumen herbolaria nuevamente. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad hepática inducida por drogas, el daño hepático? No hay uno en específico. Descontinuar el medicamento, la planta o la hierba que se estén consumiendo mejora a la mayoría de los pacientes, no a todos. Siempre puede haber alguien que quede con daño. 2, dar hepatoprotectores como el ácido ursodeoxicólico, que tiene muchas más funciones de las que creíamos, pero mejora el metabolismo hepático. Diuréticos, en especial el uso de la espironolactona. Hacer diálisis con filtro de carbono activado para quitar las sustancias cuando se sabe que se ha tomado una sustancia tóxica. En algunos casos que ya el paciente está con encefalopatía hepática, utilizar la L-ornitina y el aspartato para quitar el edema de los astrocitos que se produce en estos casos.
Y podemos hacer la diálisis no renal, sino la diálisis hepática con estas máquinas como el sistema MARS o el sistema Prometeo, que es mejor, pero mucho más caro. El sistema Prometeo, a través de una recuperación de la albúmina, mejora. No sé cuánto cuesta ahorita, pero hace unos años costaba cada diálisis Prometeo sobre 80,000 pesos en promedio, y además no se tiene en muchos lugares de la República Mexicana. Siguiente. En resumen, la enfermedad hepática inducida por fármacos, el DILI, es una condición poco frecuente. Sin embargo, explica entre el 40 al 50% de las insuficiencias hepáticas agudas. Su patrón es colestásico en un 20 a 40%, causado por la inhibición de los transportadores que regulan la síntesis biliar. Esta reducción de la actividad es mediada directa o indirectamente por los medicamentos y sus metabolitos, es decir, lo que resulta de degradarlos, por polimorfismos genéticos. Hay quien tiene más propensión a aguantar o tolerar cierta herbolaria y hay quien no, y otros factores de riesgo del paciente, como la edad y tener un daño hepático crónico. Sus manifestaciones van desde la alteración bioquímica en ausencia de síntomas hasta la insuficiencia hepática y el daño hepático crónico, como la cirrosis. Aunque no existe un examen o marcador que indique el diagnóstico precisamente en forma absoluta de la enfermedad, se han desarrollado escalas y algoritmos que permiten valorar la posibilidad de probabilidad colestática y otras pruebas que por su complejidad y costo no son de uso rutinario. La prueba R y el RUCAM, que es la otra ecuación que se utiliza, pueden darnos matemáticamente la posibilidad de tener ese daño hepático. Y con esto termino. Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención. Si puedo servirles contestando preguntas o comentarios, con mucho gusto, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Déjame dar de alta a Hortensia también para que esté con su video. Creo que ya está, ya está. Perfecto, nada más falta también tu sonido, Orte. Ya estamos todos aquí listos. Pues tenemos un buen número de preguntas. Uno de ellos que me llamó la atención, de Fernanda Ávila, que dice que está asustada porque pues toma varios medicamentos y pregunta que alguien que tiene cirrosis como ella, ¿cuáles serían los medicamentos que sí puede tomar? Lo primero es que consulte al médico y que el médico esté vigilando. Para eso se hacen consultas secuenciadas, para ver el progreso del paciente, para ver cómo se comportan los medicamentos. No hay que tener miedo. Lo que hay que tener es una consulta médica que nos oriente a lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer para estar en las mejores condiciones de salud. El tomar los medicamentos, como decía yo, es poco frecuente que nos dañe. Pero si hay algún dato de alarma, el médico que esté siendo asesor en ese caso va a poder detectarlo y va a poder decir, bueno, vamos a cambiar este medicamento o vamos a hacer lo siguiente, estudios de funcionamiento hepático para ver qué está sucediendo. No hay que tener miedo, hay que tener contacto constante con el médico tratante, hay que visitar al médico por lo menos una vez por año, y si es una consulta de alta especialidad, como en el caso del hígado, pues con mayor frecuencia. Hay que recordar otra cosa que puede dañar al hígado. No es propiamente una herbolaria o un medicamento, son los metales pesados en quien los trabaja arduamente y sobre todo cuando tiene combinaciones de zinc, de plomo o se utiliza azufre para la fundición. Esto puede dañar al hígado también. Sin embargo, utilizamos el oro coloidal para tratar problemas reumatológicos y no hemos observado ningún daño. Entonces, depende quién lo prescribe, cómo lo prescribe y la vigilancia que se tenga de eso. Yo recuerdo, complementando la respuesta a esta Fernanda Ávila, que mencionaban los médicos que Paracelso, el gran químico, decía que la dosis
es la que hace el veneno. Y frecuentemente ocurre así, que es la imprudencia a veces en la dosis lo que hace que ocurran reacciones medicamentosas. De hecho, como ejemplo, les menciono el famoso paracetamol, que para algunos de los que nos dedicamos a la hepatología, pues es nuestro analgésico de cabecera. Pero el paracetamol, si no se toma la dosis recomendada por el fabricante, pues puede producir daño gravísimo al hígado, ¿no? Vilma Hernández pregunta que está tomando pravastatina y quiere saber si lo puede seguir tomando. Pues eso debe de consultarlo con su médico. La Organización Mundial de la Salud insiste en que hay que cambiarlo por atorvastatina o combinaciones con besafibrato o tomar solo el besafibrato, pero eso se lo puede indicar mejor su médico. Sobre todo si ha tenido algún malestar muscular, que es lo que las estatinas con frecuencia dan. Y de estos fármacos que se dan en gran cantidad y a mayor dosis de la habitual, esto desafortunadamente ha sucedido con esta pandemia del coronavirus. Sean medicamentos que ni siquiera tienen acción contra el virus, se utilizan muchos fármacos al mismo tiempo y si el paciente no se muere del coronavirus, se va a morir por la cantidad de medicinas que se le recetan. Entonces, hay que ser precavidos, tanto pacientes como médicos. Hay otra pregunta por aquí de Eduardo. Eddie dice si puede tomar jugo de sábila o aloe vera alguien que tiene cirrosis inicial, que si esto es hepatotóxico. Bueno, no es hepatotóxico, pero hace mucho tiempo sabemos que consumir sábila con frecuencia en jugo o en trozos, como lo hace mucha gente, si bien tiene un efecto antiinflamatorio y de cicatrización, también tiene un efecto donde produce daño hacia el riñón y produce insuficiencia renal si se consume constantemente y sobre todo en grandes dosis. Si se toma ocasionalmente, pues va a tener fibra vegetal, va a tener agua y le puede ayudar, pero tomarlo constantemente no es una recomendación de su uso. Bueno, y tal vez mencionar que no es que sea un fármaco para curar la cirrosis, habría que ver por qué lo está tomando, no. pero de entrada no es un fármaco dentro de la categoría de los que usamos en problemas de cirrosis. Hay que ser muy cauto y que sea una... Yo les digo a algunos de los pacientes que cada vez que tomamos un fármaco hay un riesgo, aunque sea pequeñito, como cuando uno se sube al coche o a un avión, hay un riesgo. Entonces, que hay que asumir ese riesgo bajo vigilancia y guía de un colega médico, ¿no? Por acá está Rosa Marta Miranda pregunta que está tomando Centrum desde hace ya varios años, que si considera que este medicamento es de alto riesgo para hepatotoxicidad. Bueno, los medicamentos que se consumen en forma prolongada, sobre todo si tenemos una buena dieta y una buena nutrición vigilada por un médico o por una nutrióloga, pues no deben de ser utilizados. Se pueden utilizar como complemento ocasionalmente. Hay que dar descansos de los complementos de este tipo para la salud, porque si no, además saturamos al organismo de vitaminas y deja de hacer un beneficio. Voy a decir algo que a la gente le va a asombrar, pero así es. La vitamina A, por ejemplo, en exceso, el retinol puede producir en quien tenga antecedentes familiares, desencadenar, puede, no que sea siempre, pudiera desencadenar cáncer de pulmón. Esa es la razón por la que se retiró del uso a nivel de ojos, a nivel de cosméticos, porque era un riesgo. Entonces, el exceso de vitaminas y de minerales no es bueno. Tomarlo constantemente, en lugar de tener una buena nutrición, no es lo mejor. Lo mejor es hacer una cita con una nutrióloga, un nutriólogo que nos indique cómo debemos de comer, qué debemos de comer para nuestro caso. Y hoy cada día, afortunadamente, las nutriólogas están más interesadas en cosas del hígado o de ciertas
patologías y nos dan la dieta adecuada para esto. El tomar complementos es eso, es un complemento, pero la base debe ser nuestra dieta. Por aquí hay otra pregunta muy interesante de Claudio Vilchis, que él dice que toma como 7 medicamentos que le dan en el ISSSTE, que se siente bien, pero que cuáles son los síntomas para darse cuenta de que tuviera algún daño de tipo medicamentoso. Bueno, los síntomas son, el primero sería ponerse amarillo, el daño colestásico. El que tarda más en presentarse es el daño hepatocelular y luego vimos que en algunos casos es mixto. ¿Cómo darse cuenta? Pues si toma varios medicamentos y depende de la razón por la que los tome y lo vigila un médico, no habrá problema. Pero si quieres saber cómo está su hígado, pues que se haga unas pruebas de función hepática y entonces veremos cómo están funcionando esas enzimas hepáticas. Y que acuda con un médico que vea esto. Aquí hay un comentario de una de nuestras nutriólogas que ha colaborado también con nosotros en el grupo amigo, que es Claudia Hernández, que dice que nota de cautela de la aloe vera líquida es que tiene mucho sodio y que tiene que tomarse en cuenta también para los pacientes, todos los que tengan retención de líquidos, ¿no? Ya habíamos dicho que causa hipertensión arterial, sí. Ajá. Patti Alemán pregunta que si hay riesgo de tomar un té que se llama de Avango, que tiene eucalipto, tejocote, gordolobo, tabachín y propóleo. Bueno, la tos se le va a quitar, pero no hay que tomarlo muy frecuentemente, aunque el gordolobo se utilizó por muchos años como un colagogo y colerético, pero en las combinaciones tomar las cosas por mucho tiempo no es bueno. Si tiene tos durante algunos días, tomar esto 3, 4, 5 máximo y después ya no seguirlo tomando. Hay otras preguntas por acá interesantes. Una de ellas es de Josefina Jiménez que dice, bueno, hay pacientes con enfermedad del hígado que les está dando infección por COVID, que si los medicamentos pueden dañar al hígado. Que un poco lo habías comentado, pero si pudieras ampliar sobre eso. Yo creo que se refiere a pues, todos estos, dice ella, fármacos que se dan de antibióticos y cortisona. Bueno, el daño al hígado puede ser causado por el propio coronavirus. Incluso yo escribí un artículo en el libro del doctor Villalobos, no del doctor José de Jesús Villalobos, sino de nuestro exsecretario de Salud, buen amigo tuyo y nuestro, y hablaba sobre este daño, sobre la capacidad que tiene el propio coronavirus de poder aumentar la fibrosis en quien ya la tiene. Y que además de eso, los medicamentos en la cantidad que se estaban dando y sin estar ciertos de cuáles funcionaban o no, pues también pueden llegar a ser en un momento dado hepatotóxicos. Pero hasta ahorita lo que hemos visto son, o por lo menos en mi caso, lo único que he visto es daño, insuficiencia hepática manifiesta por colestasis intrahepática como ictericia, poniéndose amarillos tanto las escleras como las mucosas y la piel. Eso es lo que hasta ahora hemos visto. Telma Calderón dice que si hay reportes de daño para un producto que se llama Immunotec, que al parecer se lo han recomendado para problemas de hígado. Immunotec, que si hay reportes de riesgo Immunotec, o de mucho daño. No hay reportes hasta la fecha al respecto, pero volvemos a decir y a repetir, no lo tome sin supervisión médica, no se lo autoprescriba, porque normalmente son recomendaciones de boca a oreja y no precisamente por un médico. Entonces, vea el contenido del Immunotec y vea si esto le puede funcionar a usted y por cuánto tiempo. Ningún medicamento se tiene que tomar en plazos muy largos a menos que un médico se lo indique. Sí, hay otra pregunta por acá de Teresa Arriagada, que es lo de la vacuna, que si se puede vacunar. Yo creo que si se refiere a que si la vacuna puede ser hepatotóxica también, o que si eso no... Pues
ha habido un porcentaje muy bajo donde se ha hecho referencia a esa hepatotoxicidad, pero sabemos que muchos pacientes que han tenido hepatopatía se han vacunado ya en Europa y no han tenido mayores problemas. Entonces, lo importante es si tengo un problema hepático, consulto con mi médico, con mi hepatólogo y le pregunto si me puedo vacunar, y porque no es lo mismo estar tomando inmunosupresores como la azatioprina que estar tomando medicamentos que corrigen el daño hepático. Entonces, yo creo que eso es muy importante, pero en general podemos decir que sí se pueden vacunar, pero que sigan en vigilancia con su médico. Hay un comentario muy interesante de Mauro Domínguez que habla de un poco de la cautela con los productos milagro. Y ¿Sí? mientras que tú contestas, yo quisiera hacer la reflexión de que muchas veces conocemos decimos el denominador, pero no el numerador. Es decir, conocemos los pacientes que se han dañado por algún fármaco o sustancia, por ejemplo, Herbalife, pero no conocemos el numerador real. No sabemos si hay 10,000, 100,000 o 1,000,000 de gentes tomando el Herbalife. O sea, sabemos el denominador. Sabemos que hay casos muy claros reportados en prácticamente todos los países sobre toxicidad relacionada a Herbalife, pero no sabemos el numerador. O sea, es una toxicidad de X números sobre cuántos, sobre 1,000, sobre 10,000, sobre 1,000,000. Así ocurre con muchos de los productos llamados milagro, que de pronto lo toman miles o cientos de miles. Entonces, no sabemos bien el numerador y ese es el peligro grande, y por eso es la importancia de diferenciar entre un medicamento y un suplemento. El medicamento tiene mayor vigilancia por parte de los médicos, de la Secretaría de Salud. Los productos que son como suplementos y se venden de manera libre, pues no tienen vigilancia. Entonces es difícil saber la magnitud de la toxicidad porque no conocemos cuántos miles o cientos de miles lo toman, ¿no? Pero bueno, la pregunta original, yo creo que la invitación a la reflexión de Mauro Domínguez era la cautela en los productos milagro. ¿Qué opinas de eso, Juan Francisco? Sí, es importante esa cautela y sobre todo, insisto, no te lo tomes porque te lo recomendó un amigo, toma las cosas porque te las recetó un médico que conoce la farmacología, la farmacocinética, porque el producto está respaldado con estudios y ensayos clínicos que demuestran su efectividad y demuestran su letalidad y toxicidad. Entonces, esto nos da una garantía. En el mundo se calcula que alrededor del 6.6% del total de las personas que toman Herbalife pueden tener cierto daño hepático menor o mayor, el 6.6%, calculando que hay millones de personas, pues esto ya finalmente se convierte en por lo menos entre 6 y 7 millones de personas que pueden tener hepatotoxicidad. Sí, si comparamos con el resto del mundo, pues es un número bajo, pero incluso más bajo que de algunas hepatitis como la hepatitis C o la hepatitis B. Pero hay otros productos que logramos sacarlos del mercado, como los derivados de alcachofa para bajar. En México, yo representando a la Asociación Mexicana de Hepatología y después a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, ante COFEPRIS, hicimos todo por sacar del mercado estos productos derivados de alcachofa que producían insuficiencias hepáticas graves, donde el paciente a veces con la tercera dosis ya caía en insuficiencia hepática fulminante. Entonces sí, hay que cuidarse y hay que hacer las cosas bajo vigilancia médica. Claro. Ya me asustaste porque sí me tomo de pronto mis corazones de alcachofa, pero No, los corazones de alcachofa están bien. De los otros productos milagro, ni siquiera tenían alcachofa. No sabemos qué tenían realmente. Bueno, fíjense que hay otro comentario, aquí pregunta de Aide, que es muy puntual, claro, pero de Aide Martínez dice que si puede tomar colágeno hidrolizado. Es curioso porque sí vemos con relativa frecuencia que algunos de nuestros pacientes con cirrosis o con fibrosis
que es una condición en la cual hay un exceso de colágeno, les recomiendan tomar colágeno hidrolizado. Y entonces es una paradoja, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué le respondes a Aide Martínez? Que si puede seguir Yo a tomando todos estos pacientes les respondo que para tener colágena en nuestro organismo tenemos que formar la protocolágena, la tropocolágena y luego la colágena. Si tomamos la colágena ya formada, ¿cómo va a formar el organismo? No se va a degradar y a formarse. Eso es más que es una cuestión de economía, es algo de vender por vender, pero suena bien, ¿no? Colágeno hidrolizado, entonces la gente lo toma y no por indicación médica, sino por autorreceta, autoprescripción. Yo le diría, vaya a manos de una buena nutrióloga a que le atiendan, por ejemplo, ahí en la clínica del doctor Po, que les vea Maite Muñoz. Bueno, hay varias preguntas así puntuales muy interesantes. Bueno, hay una que nos hace Laura Cervantes. Dice que es trasplantada del hígado y que de pronto tiene dolor de cabeza y dice, bueno, que le han dicho que podría tomar algo como paracetamol, que sí es correcto. Sí, sí es correcto y tú mismo ya lo habías dicho, es lo que los que nos dedicamos al hígado prescribimos con mayor frecuencia. Pero el otro paso, que es el acetaminofeno, es sí, por favor, no. Entonces, lo del dolor del hígado, lo del dolor de cabeza de pacientes trasplantados es frecuente y la razón que se ha dado, aunque no se ha demostrado fehacientemente, pero que se ha dado como causa, es que se toma poca cantidad de agua a lo largo del día. Yo les indico a mis pacientes que tomen un vaso de 120 mililitros cada 2 horas, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Con eso tomarán 6 vasos más lo que consuman con la comida. Javier Molina pregunta que para pacientes que sufren de problemas reumáticos de la rodilla o de la columna, pero que tienen cirrosis compensada, Child-Pugh-A con 5 puntos, si pueden tomar AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, y cuál sería el más recomendado. Bueno, pues a pesar de que se ha señalado al celecoxib como que podría dar daño, yo además soy senior advisor en gastroenterología para el celecoxib desde que salió y trabajo de la mano con Jay Goldstein, el descubridor de la molécula, y puedo decirles que esta molécula tiene pocos efectos secundarios, muy pocos. El más importante es diarrea, si es que le llega a dar, pero es un producto que sirve para muchas cosas, es un inmunorregulador, una inmunoterapia, es un antiinflamatorio, es analgésico. Incluso hay estudios que dedican el dolor de muelas o el dolor después de un tratamiento dental. Yo recomiendo, aunque a veces se necesita algo que actúe un poco más rápido, y si señalamos el uso de la naproxeno es un poco más tóxico, pero a veces una dosis baja o única puede aliviar mucho los malestares. Bien, tenemos también una pregunta de Laura Cervantes, también muy puntual, pero que si hay reportes que tú conozcas de daño al hígado por unos productos suizos de aceites esenciales de la línea Just. Los aceites esenciales normalmente de esta tenía de paciente, en paz descanse, para mejorar la hidratación de la piel, mejorar la calidad de la piel, y son normalmente de tipo untuoso, no son bebibles, no son comestibles. Entonces, se pueden utilizar, sí, pero tratar de que no sean más de 2 o 3 ocasiones por mes. Ok, Telma Calderón vuelve a preguntar sobre Inmunotech y con qué médico lo pueda consultar. Entonces yo le invito a que esté en contacto con nuestra presidenta Hortensia para que
consiga los datos personales de nuestro ponente el día de hoy para, para poderlo pues consultar, ¿no? Directamente. Telma, la forma de contactar a Hortensia Vázquez es a través del portal de Amigos de Liga, donde aparece su correo electrónico y su teléfono personal. Hay varias preguntas muy puntuales, hay varias felicitaciones, hay una abogada por ahí que manda saludos, no sé si te quiere apoyar la abogada Giselle Garduño para hacer alguna demanda a los de Herbalife, no lo sé, pero manda saludos, felicitaciones. Y luego está el tema de lo naturista y lo herbolario, que pide que si pudieras ampliar más, que si lo naturista es sinónimo de natural y por lo tanto de no hacer daño. Lo verdaderamente naturista, lo natural y que se conoce ancestralmente en las diferentes culturas es bueno y ha demostrado su utilidad a lo largo de miles de años. Entonces, eso puede ser utilizado. Ahora, ¿quién conoce realmente esa capacidad de lo naturista o de lo natural? Bueno, pues gente normalmente de padres a hijos, y esa es la forma de hacerlo bien. De hecho, los medicamentos vienen de las plantas. Después se pueden hacer variantes químicas sintéticas, pero finalmente o inicialmente todo viene del naturismo. Así que el naturismo no es malo, lo que es malo es el exceso. Herbalife lo que tiene es un exceso de más de 16 raíces y plantas que causan este daño. Y desafortunadamente se le ha tratado de mandar en el mundo entero, pero ellos salen con la respuesta de: yo nunca te dije que era un medicamento, nunca te garanticé que ibas a bajar 100% de peso si lo tomabas, yo te dije que podía servirte. Y así se han librado y hasta ahora nadie los ha podido demandar. De hecho, Huey, el creador de Herbalife, murió por una complicación de Didi por Herbalife. Entonces, sí, muy rico, pero falleció. Y no, ya hace bastantes años, más de 15 años. Hay otra observación interesante de Israel González, que él comenta que padeció de hepatitis C, ya tratado y curado, y que sufre de rosácea, y que le han dado isotretinoína, que es también de vitamina A, pero que sí le han hecho estudios del hígado, que su dermatólogo le pidió un estudio del hígado y que salió bien, que si eso está correcto. Claro, eso está correcto, lo está usando alguien que conoce el fármaco, que es el dermatólogo. Entonces, ahí estamos bien. Muy bien, pues veo que hay muchas más preguntas muy puntuales que no me gustaría abordar tanto, porque hablan que sí es correcta la bedoyecta, que sí es correcto el zinc, y creo que nuestro ponente el día de hoy... Del complejo B, si quisiera yo decir... Bueno, ahorita nos comentas. No sé. Yo quisiera ratificar esta observación general de que es muy importante evitar la autoprescripción y sobre todo si tienen enfermedad crónica del hígado, y más bien solicitar autorización de su médico tratante, porque de alguna forma las interacciones farmacológicas pueden ser la causa del daño, no solo de un medicamento aislado, sino la interacción de muchos fármacos, ¿no? Creo que querías comentar algo de la vitamina B, ¿no? La vitamina B, todas las vitaminas deben de pasar por el estómago porque ahí está el factor intrínseco de Castle que las convierte de prodrogas en drogas activas, y en especial el complejo B debe pasar por ahí. En México la gente tiende mucho a inyectársela y luego dice: me hace un buen efecto, al día siguiente me siento muy fuerte. Eso es psicológico porque tarda solo el 10% de metabolizarse y hacer ese efecto más de un mes. Entonces, no lo haga. Y otra cosa muy socorrida en México es: si no me hace bien, no me hace daño. No, si no te hace bien, sí te puede matar. Entonces, no es solo que te haga daño, te puede matar. Entonces, no confiemos en que todo lo natural tiene puras cosas buenas. Eso no es cierto, porque yo siempre le pongo a mis pacientes de ejemplo:
Bueno, si lo natural tiene puras cosas buenas, entonces que le dé una mordida a un cocodrilo es natural, que le dé una mordida a una piraña es natural, que se encuentre una planta venenosa y muera asfixiado es natural. No, lo natural no solo tiene puras cosas buenas, también hay cosas muy negativas en la naturaleza. Pues muchísimas gracias, ha sido una excelente tarde, una charla muy amena sobre la hepatotoxicidad y creo que el doctor ha respondido a pues ya más de 20 preguntas. Yo quisiera cerrar de mi parte, agradecer, pues desde luego, Juan Francisco, y antes de dar la palabra a nuestra presidenta para que agradezca y termine la sesión, comentarles una anécdota de la NASA. Hace tiempo, cuando se empezó a visualizar la posibilidad de viajar al espacio, el director general de la NASA llamó a los médicos de la NASA y les dijo, oigan, necesitamos hacer un botiquín y les quiero pedir que pues, nos digan cuál es el listado de medicamentos que se pueden llevar los astronautas y que sean seguros. Entonces los médicos dijeron, de acuerdo, pues vamos a investigar. ¿Qué les parece en una semana? Sí, en una semana regresamos. Se fue una comisión de médicos a buscar qué fármacos se podían llevar los astronautas y que no produjeran ningún daño, que fueran seguros. Y regresaron al cabo de una semana con el director general de la NASA y le dijeron, ¿qué creen? Pues no encontramos ninguno. Y esa es la paradoja grande. Todos los fármacos pueden producir reacciones adversas. Sin embargo, lo interesante de esta charla de hoy es cómo detectar a tiempo, a través de los síntomas que nos platicó el doctor, la posibilidad de hepatotoxicidad y cómo prevenir la hepatotoxicidad. Él nos dijo algunos elementos como edad avanzada, la polifarmacia y algunos factores de desnutrición asociada que la favorecen. De manera que les dejo esta anécdota y paso la palabra a nuestra estimada Hortensia para que pueda cerrar la sesión. Gracias, doctor. Pues nos quedó muy claro que no hay que automedicarse porque eso no es bueno para la salud. Y agradecer al doctor Juan Francisco Rivera Ramos, al doctor Jorge Luis Po y a todos los que nos vieron, esperando esta plática les sea muy útil, sobre todo para su salud hepática. Y bueno, también me gustaría comentarles que tenemos la suerte de tener para la próxima sesión a la doctora Carla Tamés del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quien es internista e infectóloga y nos dará un tema pues que ahorita nos cae como anillo al dedo por lo que estamos viviendo y su tema se llama Actualidades en diagnóstico y manejo de la infección por COVID-19. Sobre todo que ahí en el instituto se hacen mucha investigación y pues tienen, parece ser que como 10,000 casos ahí de que se han analizado y va a ser muy interesante porque hay muchas personas que tienen la duda con una enfermedad crónica, cómo se van a vacunar, ¿no? A veces ahorita por la pandemia pues no pueden tener la comunicación con su médico y pues es la oportunidad, así es que no se lo pierdan, amigos. También los invitamos a visitar nuestra página web que es www.amigo.com y pues muchas gracias a todos y esperemos estar aquí muy puntuales porque es muy interesante la próxima sesión. Bueno, todas lo son, pero esta es lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Hortensia. Buenas tardes. Buenas tardes, doctores.